Entonces, la situación de Amado Boudou, el ex vicepresidente. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del apuro oficialista por suspender las PASO. A ver, varias cuestiones con respecto a esto, Martín, porque la suspensión de las PASO se habló en el gobierno anterior. Sí, exactamente. La quería el oficialismo anterior y no lo quería la oposición. Ahora las cosas se dieron vuelta. Sí, esto es muy simple. Sobre todo en las elecciones de medio término como esta, en las legislativas, el que está en el poder no quiere las PASO, no quiere las primarias. ¿Por qué? Porque tiene herramientas que le permiten sacar ventajas, si se quiere, en una contienda electoral. Puede tomar una decisión respecto de una lista y a los heridos, digamos, a los que no entraron en esa discusión interna, le puede repartir cargos, los puede ubicar de otra manera, les puede ofrecer, sobre todo en un medio término, algún horizonte de futuro. En cambio, a la oposición se le complica, porque la oposición, si no puede resolver su situación interna, corre el riesgo de una fractura al no tener un canal de discusión de esas internas como puede ser las PASO. Ahora, hay un adelantamiento más, digo, en este caso con las PASO y el oficialismo, que es que las PASO serían en el mes de agosto, ¿no? Sí. El año que viene. Es decir, sin PASO, el gobierno tendría tiempo hasta el mes de octubre para ver si la cuestión económica y la pandemia terminan de encarrilar de alguna manera al país para llegar mejor a otra elección, ¿o no? Exactamente. A nivel nacional al gobierno no hay duda que le conviene por esto que te decía, de que complica a la oposición, le conviene por esto que vos decís, que uno supone que la posibilidad de una recuperación económica va a estar más cercana al fin de año que a mitad de año, incluso el tema de la vacuna, si realmente hay una inmunización y se empieza a retomar cierta normalidad, eso se va a sentir positivamente más cerca de fin de año que en agosto. Y esos son elementos que claramente benefician al gobierno y le generan esta ventaja adicional que podría sacar al eliminar las PASO. Sumale el gasto, ¿no? Sumale que en un momento de ajuste no está de más ahorrarse ese dinero, aunque nunca fue un problema para los gobiernos ahorrarse el dinero de una elección, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo se trata esto, que recordemos, el gobierno lo quiere sacar por única vez, no es que quiere determinar una cuestión de fondo y que se termine directamente en las primarias, ¿no? No. Vamos a seguir hablando de esto, Martín, pero también tenemos que hablar de la situación en Venezuela. Elecciones absolutamente poco transparentes, dudosas, fraudulentas, con muy poca participación, y Argentina en silencio. Sí. Se mantiene ese silencio que empezó ayer. Recordemos, 16 países de la región han condenado, de la región de América entera, han condenado estas elecciones, las han considerado fraudulentas, han advertido del riesgo que significa que Maduro avance sobre el Parlamento con una elección con tan pocas garantías. Solamente el 31% del electorado, según los datos oficiales de Venezuela, ha concurrido. O sea que incluso si uno cree los datos de Maduro, es muy sesgada. Son desastrosos esos números. Sobre ese número el oficialismo sacó alrededor del 70%. Está claro que es una elección que no tuvo el apoyo popular y que no es representativa para movilizar lo que sería un cambio como el que va a movilizar, o sea que va a ser el control absoluto del Parlamento por parte del chavismo. Argentina se mantiene en silencio. Diría, el único país de peso en la región que no ha opinado sobre estas elecciones, junto con México. Junto con México. O sea, es Argentina, México, Uruguay, ¿se pronunció? Creo Uruguay, tampoco, sí, ¿no? sí. Uruguay está con el gobierno de la calle, está jugando claramente en el Grupo de Lima, que es el que más está movilizando las denuncias respecto de estas elecciones. Por supuesto, Estados Unidos las consideró fraudulentas sin ningún matiz. Canadá también se sumó a esa condena. Y te diría de todo el mundo, el país ¿Y la más Unión fuerte, Europea? la Unión Europea también las condenó, y el país más fuerte que ha respaldado a Maduro ha sido Rusia, ¿no? Claro. Rusia es en este momento el sostén más fuerte que ha tenido a nivel mundial Maduro en esta jugada tan extrema de unas elecciones a todas luces desprestigiadas, ¿no? China no se ha pronunciado, por ejemplo. Está, si querés, en una misma categoría que Argentina. O sea, Rusia, China, Argentina y México. Sí, habrá otros países en el mundo, pero digamos influyentes que uno esperaría ver qué es lo que opinan sobre estas elecciones son estos. Y Argentina y México, que tienen una posición común.
claramente están viendo cómo se pronuncian. Yo creo que por la información que tenemos va a haber un pronunciamiento más o menos parecido de los dos países. O sea, están tanto de regulando, México como Argentina. exacto, de qué manera se plantan ante esas elecciones que son muy difíciles de defender desde argumentos democráticos. Claro, ¿no? Claro. Ahora veremos a ver si hay el pronunciamiento. ¿Vendrá de la mano de quién? Digo, estaba pensando en Felipe Solá. La Cancillería, claro. Claro, un Felipe Solá muy golpeado también en este último tiempo, ¿no? Sí, y que él ha sido, dentro del gobierno, quien ha sido un poco más crítico, siempre dentro del corset que te pone el kirchnerismo para hablar de Venezuela, que ha sido históricamente más crítico del régimen chavista, ¿no? Entonces, sería natural que fuera una voz que cuestione o que por lo menos siente una posición argentina que no sea de apoyo a esas elecciones y que marque, bueno, lo obvio, si se quiere, al menos la irregularidad que significa en cuanto a legitimidad democrática. ¿Existe una posición intermedia? Digo, más allá de lo que ya ha dicho el Grupo de Lima, ¿no? Y los números que vos acabás de contar, digo, son... están sobre la mesa, digo, son indiscutibles. ¿Existe una posición intermedia? Bueno, es lo que ha intentado el gobierno de Alberto Fernández desde el principio. Si bien uno entiende que la posición intermedia en estos casos es más bien un sí vergonzante, un apoyo vergonzante, el gobierno de Alberto Fernández en ningún momento ha sido explícito en su apoyo a Venezuela, ¿no? Como lo era Cristina. Cristina, recordemos que llegó a darle a Maduro la principal medalla que puede entregar el Estado argentino, ¿no? Alberto Fernández ha sido más medido en ese sentido, pero siempre jugando en un andarivel de equilibrio de marcar que, bueno, sí, hay algunas violaciones de los derechos humanos, pero no es claro. Y también Estados Unidos ha sido muy audaz en su enfrentamiento, o sea, muy duro en su enfrentamiento. La incomodidad que tuvo en su momento también con el informe de Michelle Bachelet, ¿no? Una persona también muy cercana ideológicamente, digo, Alberto Fernández. Sí, que ha apoyado el informe de Michelle Bachelet y no el de la otra comisión de la ONU que fue a investigar los abusos contra los opositores en Venezuela. O sea, ha tratado de hacer un equilibrio muy complejo, pero por lo menos para no quedar ligado de manera directa al gobierno de Maduro, ¿no? Lo cierto es que son 16 países que sí ya se han pronunciado. En la región. En la región, claro, 16 países que sí se han pronunciado en la región y todavía Argentina con un silencio que no podrá durar mucho tiempo más. No, yo creo que también se está especulando con que no genere mucho más ruido internacional, también cuál es la reacción de Maduro. Hay que ver cómo termina tramitando y gestionando este resultado el gobierno chavista, ¿no? Claro. Están admitiendo públicamente, y eso es bastante extraño, en Caracas, que ha sido un fracaso. Y eso no era habitual escucharlo, porque claro, es tan palmario el resultado que le está costando ocultarlo. De hecho, ese 31% que declaran que votó se consiguió después de haber extendido el horario de votación. Claro, si no hubiese sido menos todavía. Se supone 31%. Que, según la oposición, no llegó al 20%. Si querés poner un número entre medio, entre el 20 y el 30, no es una catástrofe. Un 25% de los venezolanos votando. O sea, está claro que hay una mayoría del pueblo venezolano que hoy no apoya o bien a Maduro o bien a este esquema que Maduro está planteando. Eso merece un replanteo y es, si querés, un argumento más para quienes dicen hay que hacer algo más en Venezuela, hay que llegar a otro tipo de solución en Venezuela y no seguir atado a las ocurrencias de un gobierno que quiere perpetuarse. Ahora, ¿cuál es tu lectura, Martín, con respecto al porqué de este silencio y que no salga un comunicado todavía? Digo, nuevamente hay una interna entre Cristina y Alberto por las posiciones que tienen ambos con respecto a Venezuela y la relación que han tenido también. Sí, mirá, dudo mucho que haya habido una discusión entre ellos en estas últimas horas sobre este tema, sobre todo porque no están hablando. Porque no se hablan. Pero sí una cautela extrema de Alberto Fernández y de su círculo más íntimo de no tomar decisiones que puedan alterar la paz, entre comillas, interior del Frente de Todos. Entonces, si saliera un comunicado en el que, por ejemplo, Argentina se sumara a la condena o que fuera, si querés, muy crítico de la forma en que se desarrollaron estas elecciones,
eso seguramente le generaría mucho ruido dentro del Frente de Todos, saldrían comunicados del otro lado, tweets. Por eso, un problema más dentro del Frente de Todos. Exacto, digo. lo que está haciendo el gobierno es surfear esa división interna con silencio. O sea, no decir nada te garantiza que por lo menos no se te mueve demasiado o por lo la menos, estructura. claro, por lo menos no mostrar las fricciones internas. Lo que Exacto. pasa es que el silencio tiene un límite. Sí, y te digo una cosa más. O sea, la posición de Estados Unidos es la posición del gobierno de Trump, si crees que hoy puede no importarle demasiado a la Argentina. Pero en cualquier momento seguramente va a salir algún tipo de consideración por parte del equipo de Biden. Claro. Que sí le importa a la Argentina y quedó muy claro la semana pasada, Claro. cuando hubo un poco de un trueno desde Estados Unidos por lo que dijo Felipe Solá. Casi termina con el canciller afuera del gobierno. Con lo cual, es delicado no decir nada también, ¿no? Tiene un costo no decir nada porque Estados Unidos está muy presente y va a ser un tema central en cómo se termine desarrollando la relación entre Argentina y Estados Unidos con el nuevo presidente, no con Trump. Claro, ahora, en este caso, Donald Trump y el presidente electo Joe Biden, digo, no hay grandes diferencias con la situación en Venezuela. Digo, es indistinto. Si querés, hay un matiz de formas. Claro, ¿no? totalmente. Seguramente, pero tanto demócratas como republicanos coinciden que la situación en Venezuela no es una situación democrática. No, están en el mismo lugar y Biden fue el vicepresidente de Obama cuando Obama tuvo una política muy dura hacia Venezuela y Biden era el representante, sobre todo el gestor ante América Latina y tiene muy claro lo que pasa en Venezuela y tiene una posición muy firme al respecto. ¿No? Seguramente las formas son distintas, seguramente no vamos a tener bravuconadas como las que le escuchamos a Trump y a mucha de su gente, pero la posición de Estados Unidos es muy clara y Estados Unidos en sus relaciones con los países latinoamericanos te toma la temperatura sobre ese tema para saber si la relación va a estar bien o no. Exactamente. Claro, ¿en qué lado estás Exactamente. parado? No sabemos si se habló o no en la reunión, en la charla entre Alberto Fernández y Biden, porque todo está en duda de lo que se habló ahí, porque no fue muy clara la comunicación precisamente. Pero sin duda, cuando Biden sea presidente, este tema va a estar sobre la mesa en su relación con la Argentina. Por eso es importante ver en qué lugar consigue pararse el gobierno cuando se atreva a dar una posición. Bueno, vamos a seguir de cerca porque obviamente en algún momento seguramente será también a través de redes sociales, aunque sea, va a haber una posición al respecto. Gracias, Martín.